Soldado dejó pasar un pequeño emigrante, sin imaginar lo que sucedería tiempo después. Muchos son los factores que llevan a una persona a querer emigrar a otra nación. El desempleo, la inseguridad y la pobreza son algunas de las causas que se toman en cuenta al momento de decidir trasladarse a otro lugar. La necesidad de tener una mejor calidad de vida es algo que siempre está presente. Sin embargo, muchas veces las naciones destinos tienen muchos protocolos y exigencias para poderle brindar a un individuo acceso a sus dominios. Esto ha generado que muchas veces los inmigrantes intenten cruzar de manera ilegal, sin temor a los riesgos que esto lleva consigo, pues las fronteras siempre están muy bien custodiadas y el éxito de pasar o no dependerá de la astucia de cada persona, ya que muchas veces en vez de lograr el sueño americano, terminan siendo detenidas o hasta perdiendo la vida. Mi nombre es Felipe Santos, vengo de una familia latina pero nací en los Estados Unidos. Mis antepasados llevan 3 generaciones habitando este país. Mi bisabuelo, Pedro Santos, fue el primero en establecerse en este lugar. Él llegó a esta tierra con muchos sueños, pero algo de lo que nunca se olvidó fue del amor por su país natal. Siempre quiso enseñarle a sus hijos simpatía por México, y en cierta manera así lo hizo. Sus descendientes se fueron desarrollando con el tiempo en esta nación de habla inglesa, y todos después de él se habían interesado por la vida militar. No fue una excepción mi padre, quien por haber nacido en los Estados Unidos se había olvidado por completo de sus raíces latinas, y esto no los había enseñado a mis hermanas y a mí. Al igual que mi papá, yo crecí amando al país que me había visto nacer. Desde joven decidí seguir los pasos de mi progenitor y demás familiares e incursionar en la vida militar. Luego de muchos años de esfuerzos, logré convertirme en el comandante de la división de frontera. En los años que habían pasado, me había hecho de una muy buena fama. No había otro como yo. Además, erróneamente había nacido en mí un odio por los inmigrantes. No me gustaban. Así vinieran de manera legal. Por supuesto que si eran ilegales, mucho menos. Por eso direccioné mi carrera a esta área. Nunca había pasado un indocumentado por el franco donde yo estaba, por lo menos mientras fuera mi turno. Es que en ese tiempo pensaba que cualquiera que no fuera de mi país solo venía a robar o a traer problemas, y no permitía nada que pudiera ser un riesgo para mis hermanos americanos, y mucho menos para la soberanía de la nación. Pocas personas intentaban cruzar el vallado fronterizo durante el día. Por el contrario, se aprovechaban de la oscuridad para pasar. Cada noche me llegaban reportes de los individuos que intentaban pasar. Junto con mi pelotón siempre lo impedíamos. Es que me conocía el lugar como la palma de mi mano. El más mínimo escondite no me estaba oculto, y todas las trochas y caminos estaban monitoreados por mis subalternos, y aparte eran verificadas por mí. Mi trabajo me gustaba mucho, y por eso desbordaba tanta pasión por él. Me acuerdo una noche muy diferente a todas. La luna y las estrellas estaban como apagadas, y de repente nos llegó una alerta. Un grupo de personas provenientes de México y otras partes de Latinoamérica intentaban cruzar. Inmediatamente desplegué mi pelotón completo a localizar a los invasores. Mi orden fue clara: rodarían cabezas si una sola persona lograba filtrarse a nuestro territorio. Inmediatamente salimos todos a buscar. En menos de 2 horas ya habíamos atrapado a casi todos esos extranjeros. Fue muy fácil hacerlo. Estábamos muy preparados. Teníamos excelente armamento, sensores de calor, unos canes muy bien entrenados y otras tantas cosas. Yo ya me sentía victorioso, pero en medio de varios interrogatorios, los prisioneros informaron que faltaban 2 personas. Eso me hirvió la sangre, y nuevamente desplegué el pelotón. Para encontrar a los faltantes, realizamos una operación llamada rastrillo. Después de buscar unas 3 horas más, nada que aparecían los individuos. Estábamos exhaustos, y tan solo faltaban unas 2 horas para el amanecer. Para facilitar el trabajo, nos dividimos en grupos de 10
papeles oficiales. Luego de unos minutos, cuando nos encontrábamos cerca del vallado fronterizo, escuché un ruido que no fue percibido por mis compañeros. Yo no quise detener la búsqueda, debido a que me pareció que por el cansancio tal vez lo había imaginado. Así que encomendé el grupo al oficial de mayor jerarquía después de mí, y les dije que haría un rastreo solo, que ellos siguieran adelante. Yo busqué en algunos escondites por esa área, pero no aparecía nadie. Cuando estaba a punto de regresar con los demás, nuevamente ese ruido, pero ahora más fuerte. En ese instante sí pude darme cuenta de dónde provenía exactamente. Cuando llegué, solo vi a un hombre, el cual había cruzado, pero no había seguido por alguna razón. Cuando me acerqué a él, pude notar que estaba con un niño, el cual no había podido saltar por ser tan pequeño. El hombre me pidió que por favor los dejara seguir, pues necesitaban entrar al país. Yo me reí en su cara y les pregunté que por qué haría una locura como esa. Él me expresó que necesitaban llevar al pequeño con su padre, quien vivía en el estado de Texas desde hace varios años y estaba a punto de morir. Sus palabras me sorprendieron. ¿Por qué se había quedado si no era su hijo? Le pregunté al pequeño que quién era ese hombre que lo acompañaba, y él me dijo que era un vecino, que lo había ayudado para que estuviera con su padre el tiempo que le quedara de vida. El niño se puso a llorar rogándome que tuviera misericordia. Yo no podía creer lo que estaba a punto de hacer. Por primera vez, faltaría a las leyes que había jurado cumplir y proteger, ayudando a pasar a unas personas ilegalmente. Así que apoyé al niño para que pudiera pasar el vallado y le dije al hombre que siguieran su camino. Ellos inmediatamente salieron corriendo, pero decidí acompañarlos hasta que llegaran a un lugar seguro, pues los demás que estaban conmigo los podían encontrar. Unos minutos me tocó llevarlos a esa zona segura, pasando por un área que yo sabía que no era monitoreada. Después de todo regresé con los demás. Cuando llegué, todos me veían con una cara que me hacía notar que había sido descubierto. Después de unos días, un informe me destruyó completamente. Me dieron de baja. Eso fue una deshonra para mí. Toda mi familia me dio la espalda, pues no querían que los relacionaran con un traidor a la patria. La noticia salió en todos los periódicos y en algunos medios de televisión. Casi fui a parar a la cárcel, pero el excelente historial que me precedía fue usada como una indulgencia y pude salir librado de la prisión. No obstante, estaba desempleado, solo tenía mi casa y unos ahorros que con el paso de los meses se terminaron. Por tal razón, me tocó salir a buscar algo para trabajar, pero en nada relacionado con mi anterior oficio me aceptaban. Toda la publicidad negativa que había recibido me había cerrado las puertas. Por ende, me tocó hacer cosas a las que yo no estaba acostumbrado para poder comer. Limpiaba patios, jardines y algunas calles de la ciudad. Lo poco que ganaba no me alcanzó ni para mantener mi casa, de la cual me botaron por la acumulación de muchos servicios que no había podido cancelar. Desde ese entonces, mi vida cambió totalmente. Aquel hombre, al cual muchos admiraban, le temían y respetaban, terminó pidiendo en las calles para poder sobrevivir. Antes tenía a todo un pelotón que me obedecía sin titubear, pero de quien era yo, solo quedaba una persona rechazada por la sociedad. Era una locura, como alguien tan calificado como yo no había conseguido empleo. Llegué a pensar que tal vez era Dios procesándome por tantas personas a las que le había robado sus sueños de entrar a mi país, o que tal vez simplemente era una mala jugada del destino. En fin, esa situación fue muy dura. En las temporadas de invierno, el frío era desgarrador. Me tocó en muchas oportunidades ir a los refugios, pero casi siempre estaban llenos y solo me pudieron socorrer en pocas ocasiones. Algunas veces quise irme a otro país a probar suerte. Era una ironía, porque estaba pensando hacer aquello que muchos intentaban en mi nación y yo se los impedía. Sin embargo, nunca decidí irme. Amaba mi patria. No me importaba inclusive a veces tener que comer de la basura para poder permanecer aquí. Había pasado mucho tiempo desde que fui a parar a la calle. Una mañana me paré algo nostálgico y mis pies dieron a parar a la
la antigua casa donde había vivido. Seguía igual como yo la había dejado. En un instante me arrojé al piso y en medio de todo comencé a llorar. No entendía cómo el mundo me había dado la espalda. Esas instituciones por las que sacrifiqué toda mi juventud y mis mismos familiares indolentes no me tendieron la mano. Estaba enojado con la vida misma por el destino que me había tocado. En un momento pude ver que un joven estaba en aquella que había sido mi casa. Yo lo veía a lo lejos, pero inmediatamente decidí irme. Me imaginé que él era el dueño y que no le gustaría para nada que yo estuviera ahí. Cuando me di la vuelta, escuché cuando me gritó: ¿Es usted que el comandante Santos? No lograba determinar quién era. Solo hice algo que tenía mucho tiempo que no hacía. Me puse firme y le dije: sí señor, ese soy yo. Él me preguntó que si lo reconocía y por más que intentaba determinar quién era, no lo lograba. Por mi silencio, él me dijo: yo soy ese niño al que dejaste pasar hace tantos años el cercado fronterizo. Eso me impactó. No lo podía creer. Le dije que ya era todo un hombre y que no quedaban rastros de aquel niño, pero su respuesta fue la que me conmocionó totalmente. Él me expresó que sí había cambiado mucho, pero que todo me lo debía a mí, debido a que se había propuesto convertirse en una persona de bien, para nunca deshonrar al hombre que lo había ayudado. Además me indicó que él era el dueño de mi antigua casa, y que solo la había comprado porque sabía que un día tendría la oportunidad de regresármela. Yo le dije que no podía aceptarla, ya que no me arrepentía de cómo lo había ayudado, porque consideraba que eso era lo correcto. No obstante, él estaba insistente en ayudarme. Me dijo que había triunfado en la vida y se había convertido en un hombre rico, que por lo tanto podía socorrerme. Me expresó que se había dedicado a montar varios gimnasios y me ofreció un puesto en uno de ellos. Luego de todo, yo muy contento terminé aceptando. Mi condición física seguía siendo muy buena a pesar de todo lo que había vivido. Solo entrené un par de semanas y luego ya estaba listo para trabajar. Después de un tiempo, me volví un entrenador muy cotizado. Ganaba mucho dinero y el gimnasio había progresado en gran manera. El nombre de este muchacho era Lucas. Un día me pidió que fuera su socio. Al principio no quise, pero después de mucha insistencia, terminé aceptando. Nuevamente mi vida dio una vuelta. Ese chico llegó a ser como el hijo que nunca tuve. La vida me enseñó a valorar más mis orígenes latinos. También aprendí que no todos los que querían venir a vivir a los Estados Unidos eran delincuentes, sino que muchos tan solo estaban a la espera de una oportunidad para triunfar de una manera honrada. ¿Qué les pareció esta historia, amigas y amigos? De verdad que llegó a conmoverme. Si te ha gustado tanto como a mí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Regálame un like y deja tus comentarios en la parte de abajo. Yo soy tu amigo Leonardo Marcano. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad por aquí tu canal, Historias que tocan el corazón.